Para iniciar esta breve explicación de la Defensoría del Pueblo, debemos comenzar por entender el significado de la palabra ombudsman. Ombudsman es una palabra de origen sueco que significa el que actúa en nombre de otro, su representante. Esta figura nace en los países nórdicos y su misión era frenar los abusos, arbitrariedades y exceso de poder por parte de los funcionarios de la administración pública. Igualmente, supervisaba el fiel cumplimiento de las leyes y las normas por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia. Fue tan importante para la época que en el año de 1809 se institucionaliza y se expande rápidamente por el mundo, al punto que en el año de 1819 Simón Bolívar sugiere ante el Congreso de Angostura, inspirado en esta institución, se incluya en la Constitución el poder moral, lo cual que para la época no se concretó. De este antecedente nos vamos a trasladar al año 1983, cuando se celebra en Venezuela el primer coloquio sobre el proyecto Ombudsman para América Latina. De una segunda reunión se incluye en el texto constitucional de Guatemala, siendo el primer país en Latinoamérica en incluirla en su constitución. En la actualidad, la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con esta herramienta constitucional. Hay dos factores sumamente importantes que debemos conocer. El primero, no en todos los países se llama Defensoría del Pueblo. Tenemos el caso de México que se llama Comisión de los Derechos Humanos. Y el otro dato importante es el ámbito de actuación y las atribuciones. Todo esto depende del ordenamiento jurídico de cada país. De este antecedente nos vamos a trasladar al año 1999, Venezuela. Reforma constitucional. Se incluyen dos poderes adicionales al tradicional, ejecutivo, legislativo, judicial. Se incluye el electoral y el moral, conformado este moral por Ministerio Público, Contraloría y Defensoría del Pueblo, estando ya incluida la Defensoría del Pueblo formalmente en nuestra Constitución. De esto hay algo que todos los ciudadanos debemos conocer, y es que nosotros no tenemos que agradecerle a ninguna fuerza política la inclusión de esta institución en nuestra Carta Magna. ¿El por qué? En el año 1983, Venezuela fue el anfitrión para el proyecto Ombudsman para América Latina, y es 16 años después cuando la incluyen en nuestra Constitución, estando rezagado de la inclusión de esta figura constitucional. ¿Qué pasa? En el contexto mundial de los derechos humanos, es de una u otra manera obligatorio tener una institución en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y quien cumple este rol constitucionalmente es esta figura. Eso por una parte. Y en los convenios, en los tratados internacionales, de una u otra manera también es un deber tener esta figura en nuestra Constitución. Eso es algo que debemos tener muy presente. Ahora bien, de aquí ocurre algo también sumamente importante, y es la promulgación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo cual ocurre en el año 2004, ¿cierto? Y aquí se establece la misión, el objetivo, el ámbito de actuación, la competencia y las atribuciones, siendo esto ya estando establecido por completo el ordenamiento jurídico, Constitución y ley. Y aquí es donde viene la razón de ser del video Iniciativa Ciudadana 2019, y es cuando yo le voy a leer a ustedes el poder supra que tiene la Defensoría del Pueblo en comparación con el resto de la Defensoría. Ámbito de actuación, artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo cual establece lo siguiente. ¿Por qué supra? Porque la actividad de la Defensoría del Pueblo abarca las actuaciones de cualquier órgano y funcionaria o funcionario perteneciente al poder público nacional, estatal y municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, militar y demás órganos del poder ciudadano. Abarca igualmente las actuaciones de particulares que presten servicios públicos de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes. Ya establecida desde el año 2004 la misión, objetivos, ámbito de actuación, competencia y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad la mayoría de la población y de la opinión pública confunde o desconoce el inmenso alcance de esta institución, y esto se debe a la falta de divulgación masiva
de cómo se debe activar esta herramienta constitucional. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes dos ejemplos clásicos. El primero, un conflicto entre vecinos. Uno de los vecinos se dirige a la Defensoría del Pueblo a tratar de solucionar esta problemática. No, esto no es competencia de la Defensoría del Pueblo. Ley de la Defensoría del Pueblo, artículo 4, numeral 1, 2. Primero, derechos humanos. Segundo, administración pública. Tercero, servicios públicos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Este ciudadano debe dirigirse, un ejemplo, a la alcaldía. Esta es la institución que le corresponde solucionar esta problemática. Si este ciudadano se siente que no está bien atendido, se siente que lo están maltratando, él se dirige a la Defensoría del Pueblo y manifiesta lo que le está ocurriendo en esta institución. La Defensoría del Pueblo se traslada a la alcaldía y hace las respectivas recomendaciones. No soluciona el caso con el vecino, sino que interviene para que la institución, en este caso la alcaldía, lleve el caso correctamente. Vamos a otro caso. Funcionario policial no está en ejercicio de sus funciones. Sale para una rumba, se toma unos tragos, existe una problemática con un ciudadano y le causa unas lesiones. Esta persona que le causa las lesiones se dirige a la Defensoría del Pueblo. No, eso no es competencia de la Defensoría del Pueblo. Este ciudadano tiene que acudir a las instancias o a la Administración de Justicia, llámese CICPC o llámese Ministerio Público, y colocar la respectiva denuncia. Caemos nuevamente en el ejemplo anterior. Si estas instancias no le prestan la debida atención a este ciudadano, es cuando este ciudadano acude a la Defensoría del Pueblo, realiza la respectiva denuncia y nuevamente la Defensoría del Pueblo se traslada, llámese Ministerio Público, llámese CICPC, y hace las respectivas recomendaciones para que esta solución o para que este caso se lleve correctamente. Ahora bien, ponemos el ejemplo de que este funcionario sí está en ejercicio de sus funciones y le causa unas lesiones a un ciudadano. Eso sí es competencia de la Defensoría del Pueblo. Artículo 4, numeral 1, derechos humanos. Estos ejemplos son los tradicionales o los que normalmente las personas más se confunden. Pero ahora viene el siguiente caso. Resulta ser que las personas conocen muy bien la misión, los objetivos, las competencias de la Defensoría del Pueblo, pero en la Defensoría del Pueblo no le dan la debida atención. Eso ocurre. Yo estoy consciente de que eso ocurre. Ahí es cuando yo voy a compartir con ustedes cuáles son mis recomendaciones. La primera, exhortar nuevamente a los comunicadores sociales, a los periodistas, para que el alcance de la Defensoría del Pueblo, la misión, las atribuciones, las competencias, sea conocida por la mayoría de los venezolanos y así darle un buen uso, porque es una institución la cual nosotros en la actualidad necesitamos. Lo segundo, el defensor del pueblo no puede seguir siendo electo por la Asamblea Nacional. El defensor del pueblo tiene que ser electo por voto popular. Lo tercero, respeto. Respeto a las instituciones, respeto a las leyes y respeto a los funcionarios públicos. Eso es clave. Y lo cuarto es exigir respeto. Exigir respeto. Así como nosotros respetamos, nos tienen también que respetar a nosotros. Pero al exigir respeto tiene que ser con base, con fundamento. No ir a reclamar por reclamar. Y eso es otro detalle sumamente importante. Ahora bien, esta es una institución sumamente importante para la sociedad, porque de allí entraríamos en una sana convivencia democrática y en la verdadera paz social del país. Hasta aquí la breve historia y algunas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.